Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 19. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Dele lectura con toda su fuerza. ¿Qué dice? Amén. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre hermoso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En esta hermosa reunión nos ponemos en tus manos para recibir el consejo, la administración, para recibir la fortaleza en nuestra alma. Abre nuestros ojos, nuestro oído y nuestro entendimiento, que podamos, mi Dios, comprender y llevar a la práctica lo que tú nos muestras en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma con toda su fuerza. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén, gloria a nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Tome su asiento, por favor, y vamos a degustar de este mensaje que el Señor otorga a nuestras vidas. Vemos en este relato, en este texto, un trabajo que desarrollaron los siervos de Isaac. Y ese esfuerzo, ese trabajo en cavar, en descubrir, en sacar la tierra, remover la tierra, en destapar los pozos que los filisteos, usted mirará en el relato, dice que los filisteos habían tapado los pozos de Abraham, queriendo que la vida de el descendiente de Abraham tuviese complicaciones en su existencia, en su vivir. El agua es un recurso tan necesario. El agua es de vitalidad para el funcionamiento del ser humano. Y en ese territorio donde vivía, donde quiso establecerse Isaac, vemos que comienza un trabajo, comienza una tarea de destapar esos pozos, porque dice la Escritura que los filisteos lo habían tapado con tierra. Y vemos cómo en este texto encontramos una palabra que contiene el código que hemos estado viendo en las últimas reuniones, el valor numérico de 153 que representan a los hijos de Dios, Beni Elohim. Todas las palabras que tienen ese valor numérico traen un mensaje para nuestras vidas. Hemos visto alguna de ellas. Hemos encontrado algunos mensajes que nos alimentan, que nos enseñan. Y hoy miramos esta palabra Vayitseu, y tiene un valor numérico de 153. Y lo que significa esta palabra Vayitseu es encontrar, lograr o adquirir.
lo que uno quiere o lo que uno anhela. Y cada uno de nosotros en esta tierra tenemos diferentes anhelos, diferentes proyectos, tareas. Dice el libro de Eclesiastés que a todo hombre, a toda mujer Dios le ha dado una tarea para que en ella se ocupen. Y desde luego, para desarrollar esa tarea se requieren herramientas, se requieren recursos, se requieren respaldos, se requiere consejería para lograr nuestro objetivo. Pero vemos cómo aquí en este texto hay algunos mensajes que debemos nosotros de comprender en nuestra vida cotidiana. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión mencionó un principio del reino y está registrado en Mateo 7:8, en donde dice que el que busca encuentra, el que llama se le abre. Pero ese principio del que busca encuentra es un principio que funciona o trabaja o se desarrolla en esta tierra, porque lo que el hombre busca, lo que el hombre trabaja, lo que el hombre se esfuerza por lograr, por traer a su vida, hacer real ese sueño, lo puede lograr, lo puede obtener. Es un principio universal. Cuando tú buscas algo, lo vas a encontrar. Cuando tú te enfocas, cuando tú desarrollas una tarea de manera disciplinada, lo puedes encontrar. Sea cual sea la situación, sea cual sea el anhelo que tengas. Pero aquí hay algo que debemos nosotros de comprender, algo que debemos nosotros de entender en nuestra vida. Cuando menciona estos detalles en este texto y dice los siervos de Isaac, eso nos habla de que al mencionar el nombre de este patriarca Isaac, nos deja ver muy claro que él está tomando en cuenta principios, instrucciones recibidas de su papá Abraham. No está conduciendo su vida de una manera alocada o de una manera descuidada, sino que él basa su estancia en la tierra de acuerdo a la enseñanza que su papá le había otorgado. Qué importante es que en nuestra vida tomemos como base o como ejemplo a hombres, a siervos de Dios, o también testimonios de personas que han logrado un objetivo, que han logrado un avance en la tierra y pueden darte un consejo. Y qué mejor que su padre biológico, pero también su padre espiritual había sembrado ese principio en la vida de su hijo, a no ignorar los mandamientos, a no ignorar los principios bíblicos, sino que todo lo que desarrollaba o todo lo que hacía era de acuerdo y acorde a las instrucciones que su papá le había sembrado. Entonces, en las entrañas y en la vida de Isaac corría la sangre de un victorioso, de un bondadoso, porque su papá fue conocido como el amigo de Dios. Abraham fue conocido como el hombre de la bondad. Abraham fue conocido como el hombre de la fe. Abraham fue conocido como el hombre que confrontó al enemigo sin miedo alguno. Entonces, ¿qué corría en la sangre de Isaac?
un ADN de victoria, un ADN de fe. Vamos a levantar nuestra voz y declarar estas ministraciones con toda su fuerza. Diga conmigo: yo tengo amistad con mi Padre Dios. Yo creo en mi Padre Dios. Tengo fe en Dios. Obedezco a Dios. Tengo genética de victorioso. Entonces vemos como un Beni Elohim, un hijo de Dios, en su desarrollo como persona en esta tierra, va a lograr sus objetivos siempre y cuando preste atención a los principios que marca la Escritura. Cuando vemos que encuentran un pozo, nos vamos a la Biblia y la Biblia nos responde qué representa el pozo. El pozo representa a la figura del ser humano, del hombre, de la mujer. Y en ese pozo debe de fluir agua. Dice el libro de Cantares, mire cómo le dice el amado, cómo le dice el Dios de la gloria a su amada: tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas. Le está diciendo: tu vida es un manantial que fluye en la vida. Tu persona es un manantial que fluye la fortaleza. Tu vida se hace distinguida porque en ti hay alegría, porque en ti hay un buen consejo, porque en ti hay un buen ánimo. Y dice: es un pozo de aguas vivas. Y vemos cómo en el libro de Juan capítulo 7 versículo 38 el Señor Jesús nuevamente menciona una declaración muy interesante. Dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y dice: pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Como se dará cuenta, el Señor observa a cada uno de nosotros, nos observa como un pozo donde fluye agua. Entonces, entendiendo un poquito lo que dice aquí, dice que ellos cavaron, ellos trabajaron, ellos desarrollaron una tarea de búsqueda y encontraron un pozo de aguas vivas. En esto debemos de comprender varias cosas. Cuando Isaac comienza a establecerse en ese territorio, dice que el primer pozo que abrieron, inmediatamente se levantaron los filisteos y comenzaron una discusión para que no se abriera ese pozo. Por eso se le puso ese pozo el nombre de Esek. Creo que aquí lo anoté. Hay tres acciones o tres intentos que nos muestra la Escritura cuando la persona quiere lograr un objetivo, cuando la persona quiere lograr un sueño, cuando la persona quiere lograr un resultado. Cada que tú te propones avanzar, cada que tú te propones a buscar una alternativa, una solución, siempre van a aparecer contiendas o gente envidiosa que no te va a permitir, que no va a querer que tú logres tu objetivo o tu sueño. Por eso es bien importante que entendamos esto. Tú como fuente o como pozo de aguas vivas no debes de permitir que quieran cegar o que quieran estorbar tu desarrollo o tu enfoque en el Señor. Dice que ese pozo se le puso
el nombre de Esek, que significa rencillas, contiendas, pleitos, envidias. El hombre de Dios no tiene un caminar sencillo, tiene un caminar en donde constantemente va a estar confrontándose a adversidades o adversarios que no van a querer permitir que tú avances. Pero ahí es donde el Señor quiere que el Hijo de Dios forje su carácter, forje su confianza en Él para lograr su sueño. Que nadie detenga tu avance, que nadie estorbe tu carrera, que nadie estorbe tu futuro, sino que seas tú un hombre que se forje y puedas lograr llegar a tu destino. El segundo intento de abrir el pozo se le nombró Simna y significa oposición o acusación. Y esto es lo que sucede cuando tú quieres avanzar. Siempre viene el acusador a decirte: ¿a poco sí puedes? No te acuerdas que tú hiciste A, B, C, D, y te saca un listado de equivocaciones, te saca un listado de errores diciendo: ¿cómo crees tú que vas a ser un hombre que fluya la sabiduría en tu vida si eres un hombre que ha cometido muchas faltas? Eres una persona que se ha equivocado mucho. Eres una persona que constantemente se desanima y quiere acusarte y se enfrenta y se opone a tu avance. Pero el hombre de Dios tiene que ser perseverante, el hombre de Dios tiene que ser fiel, el hombre de Dios tiene que ser fuerte, el hombre de Dios tiene que ser firme en su objetivo. Levante su mano y diga: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La perseverancia en búsqueda, la perseverancia en investigar, la perseverancia en prepararte, la perseverancia en estudiar, la perseverancia en estar repitiendo, en estar desarrollando ese hábito en tu vida, hará que seas una persona que logre el objetivo que anhela. No se puede avanzar en esta tierra si constantemente nos desanimamos, no, sino que toda nuestra firmeza, nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Veamos qué logra Isaac cuando avanza. Dice en Génesis 26:22: y se trasladó de allí y cavó otro pozo. Mire lo que se logra con la perseverancia. Mire lo que se logra con la permanencia. Mire lo que se logra con la disciplina. Dice: cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho un lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Vamos a leer esta parte final de este texto en donde dice: porque dijo, ¿qué dijo? Al fin una vez más, vamos a darle lectura con fuerza, vamos a darle lectura con confianza y que eso se impregne en nuestra vida. ¿Qué dice? Amén, gloria a Dios. La perseverancia, la disciplina, la firmeza hará que se establezca la persona. Ahora, hay que tener un poquito de cuidado en esto, porque también en esta tierra está el otro lado de la moneda. Encontramos esa misma palabra Vayimtseu en Génesis 11:2. Y vemos ahí un grupo de personas que también estaban buscando crecer, estaban queriendo prosperar, estaban queriendo avanzar, queriendo lograr sus sueños. Vemos por este lado a un grupo de personas trabajando en un proyecto. Pero me llama la atención cómo la Escritura nos revela que
hallaron una llanura. Y no es lo mismo estar en una llanura que hacer el trabajo de sacar la tierra del pozo. No es el mismo esfuerzo en donde está todo planito, a donde se requiere un esfuerzo, a donde se requiere un carácter para lograr sacar, extraer aquello que ha taponeado, aquello que está estorbando el fluir de la vida. Y dice que hallaron esa llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y vuelve a aparecer esa palabra Vayintzeu. Encontraron esa llanura y se establecen ahí. Versículo 4, Génesis 11:4, dice que empezaron ellos a proyectarse y a declarar: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Su proyecto era construir esa torre, queriéndose proteger de una desgracia o de un juicio futuro. Como vieron que había surgido, había venido un diluvio, dijeron ellos: si construimos una torre muy alta, podemos librarnos del juicio, podemos librarnos de las inundaciones. Pero llama la atención cómo en el relato de esta historia, el pensamiento de estos hombres ignoraron por completo al creador del universo. Ignoraron a quien tiene el dominio sobre toda la tierra, a nuestro Dios. Ellos quisieron desarrollar su sueño, su proyecto, ignorando al creador del universo. Y dice el texto, dice este relato, que ellos no utilizaron roca para la construcción de esta torre, sino que utilizaron ladrillos. Y todo eso en el plano espiritual tiene un mensaje. Todo eso en la vida cotidiana tiene una enseñanza. Usted se dará cuenta que el sistema que opera en esta tierra es de la figura de un ladrillo. Todo está con una cierta medida, todo está establecido con ciertos patrones de filosofía, todo funciona de una manera rutinaria. Decía el sabio Salomón: no hay nada nuevo debajo del sol. Hay una total diferencia fundamentar la vida en ladrillos a fundamentar la vida sobre la roca. Desde ahí vemos una marcada diferencia. Cimentar nuestra vida en los principios del reino va a hacer que tengamos resultados extraordinarios. Tan es así que si usted hace una pequeña revisión, hace un pequeño análisis, hace un pequeño razonamiento, se dará cuenta cómo la genética de Abraham, Isaac y Jacob ha perdurado, ha venido de generación en generación. Inclusive el sistema de este mundo ha querido desaparecerlos, ha querido extinguirlos, ha querido eliminarlos, pero vemos cómo ese apego, esa promesa que Dios le dio a este pueblo, ha hecho que permanezca, ha hecho que trascienda, ha hecho que avance. Y esa palabra que leímos en Génesis capítulo 26, vemos cómo ese término se tiene muy grabado en el corazón y en la mente de este pueblo hebreo. Nos estableceremos y prosperaremos. Nos fundamentaremos nuestra vida en la prosperidad.
Fundamentaremos nuestra familia en la prosperidad. Fundamentaremos nuestra vida en la buena salud. Fundamentaremos nuestra vida en la sabiduría. Fundamentaremos nuestra vida en la fe en Dios. Fundamentaremos nuestra vida en la conexión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fundamentaremos nuestra vida en su palabra. Fundamentaremos nuestra vida en el alto mando del cielo. Los cielos y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Desde ahí se marca una gran diferencia. Desde ahí se marca una distinción. Desde ahí se marca una plataforma en donde Dios a su pueblo, a sus hijos, los considera linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que pronunciemos, para que proclamemos las virtudes de nuestro Padre Dios. Entonces, como pueblo de Dios, usted como hijo de Dios debe de tener muy presente esto. En esta tierra te van a ofertar llanuras, te van a ofertar crecimiento, te van a ofertar riqueza, te van a ofertar fama, te van a ofertar logros sin tanto esfuerzo. Eso es lo que oferta Babilonia. Te van a ofertar tener tu título porque te lo van a conseguir en la Plaza Santo Domingo. Y te van a dar hasta un número de cédula, un número de código de profesión. Pero es un atajo, no es real, todo es fantasía. Lo que ellos no querían era ser dispersados. ¿Y sabe cómo terminaron? Dispersos, confundidos. Lo que ellos querían es que su nombre fuese famoso y terminaron confundidos. Vivir en esta tierra queriendo lograr objetivos totalmente alejados del libro sagrado, del manual de funcionamiento, la persona termina confundida. La persona termina en el valle del Sinar. La persona termina en el lugar donde se concentran las impurezas, las perversiones. La persona termina enferma. La persona termina en un estado de decadencia terrible. Babilonia, si ahorita preguntáramos, ¿dónde están esos jardines colgantes de Babilonia? No aparecen, solo quedó en la historia. Si usamos el sentido común, diremos, se pueden lograr sueños, sí, se pueden lograr objetivos por un tiempo, pero no permanecerá la persona. Pero si queremos nosotros basar nuestra vida en los principios del reino, yo le aseguro que su vida, su persona, sus hijos, sus nietos, bisnietos trascenderán, serán bendecidos, porque el Señor bendice a sus hijos, el Señor bendice a su pueblo. Nuestra tarea, nuestro trabajo es cavar el pozo, sacar la tierra, darle mantenimiento a tu vida, sacar todas esas partículas que obstaculizan, esas cosas que oprimen, esas cosas que generan tristeza, angustia, preocupaciones, envidias, pereza, pleitos. Esas cosas hay que sacarlas de nuestra vida para que fluya un agua viva, para que fluya una agua de bendición en nuestras entrañas. Este trabajo
es lo que el Señor pide a sus hijos. Este trabajo se nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Dios ya nos redimió, claro que sí. Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación, claro que sí. Jesucristo ya nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable, claro que sí. Ahora tenemos nosotros la tarea de comenzar a acabar, de comenzar a sacar esas partículas de tierra, esas conexiones terrenales, esas prácticas y costumbres que nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, todas esas cosas que ensuciaron nuestra mente, nuestro corazón. Tenemos que irlas sacando, tenemos que irlas limpiando de nuestra vida, porque eso puede ser un contaminante, un estorbo, un bloqueo, una área que no permita que fluya la buena vida, la buena salud, la buena fortaleza en nuestra persona. Mucho pueblo de Dios se ha estancado, mucho pueblo de Dios conoce de la palabra, pero aún dentro de sus entrañas se manifiesta la amargura, se manifiesta la envidia, se manifiesta la codicia, se manifiesta la competencia, de decir, ¿por qué él sí, yo no? ¿Por qué el otro sí, yo no? Ese tipo de cosas enferman, ese tipo de cosas manifiestan una debilidad en el corazón y en la mente de la persona. Por eso el Señor nos enseña cómo estos siervos de Isaac comenzaron a acabar, comenzaron a sacar todas esas partículas de tierra que habían tapado el pozo de aguas vivas. Bendito sea nuestro Dios, porque constantemente el trabajo, la disciplina que usted desarrolla en orar, en congregarse, en leer la Biblia, en hacerle bien al prójimo, en tratar bien a tu cónyuge, en tratar bien a tus hijos, en cuidar el desarrollo de tus hijos, todo ese ejercicio, toda esa tarea que tú desarrollas, eso hace que se salga la tierra, eso hace que estés destapando constantemente el pozo, y entonces puedas encontrar a un hombre, a una mujer que fluye agua viva, que fluye agua limpia, que fluye dentro de su ser agua que fortalece, que satisface. Pero si usted se da cuenta, la mayoría de las personas están con un pozo contaminado. Por un lado le cantan a Dios, y por otro lado comienzan a quejarse, a murmurar, comienzan a envidiar, comienzan a querer obstaculizar el avance de los demás. Pero ahí es donde nosotros, como pueblo de Dios, debemos de saber interpretar los eventos que vivimos en la tierra. Como pueblo de Dios debemos de saber interpretar cuándo es un tropiezo, cuándo es una trampa, cuándo es algo que nos quieren poner en el camino para que nos vengamos abajo. Pero si tenemos nosotros la dirección y la guianza del Espíritu de Dios, Él abre nuestros ojos para decir: no caigas en la trampa, no te enganches, no estés compitiendo, no estés envidiando lo que tiene el otro. Ahora, cuando nosotros permitimos que haya una limpieza, que haya una rectificación en nuestra vida, cuando nosotros de manera personal tenemos nuestra comunión con Dios, tenemos nuestra relación con Dios, nosotros mismos sabemos qué cosas son las que están dañando, infectando, están alterando nuestra armonía. No necesitamos que alguien te esté señalando con el dedo los cambios que tienes que hacer. De manera madura, de manera personal, tú identificas qué es aquello que te ha costado trabajo vencer, quitar de tu vida. Y para eso Dios envía su agua. Para eso Dios envía esa fuente poderosa que comienza a limpiar nuestra vida. Ahí hago un listado de lo que representa el agua en la Biblia, de lo que representa el agua en el plano espiritual. Por un lado, en el Salmo 1, versículo 3, nos dice que el agua
es la instrucción de la palabra. Y el hombre que está apegado a la palabra dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, su hoja no cae. Es una persona que se mantiene firme. Dice, y todo lo que hace prospera. ¿No quiere usted esa dimensión? Vamos, diga, todo lo que hago prospera. Pero necesitamos aplicar nuestra conexión al agua de la palabra, al agua de la instrucción. Ahora, es muy importante que todo lo que tú escuchas permitas que entre esa agua de la palabra y comience a limpiar tu vida para que comience a fluir nuevos pensamientos, nuevas ideas, nueva visión, porque eso es lo que hace el agua de la palabra. Te abre el entendimiento, te da ánimos, te hace que seas una persona avivada, animada, una persona que tiene muy claro su enfoque. Pero también el agua en la Biblia representa el poder sobrenatural que otorga el Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Levante su mano y diga, una vida de poder. Vamos con fuerza, diga, una vida poderosa. Y con toda su fuerza declara, Espíritu de Dios, respalda mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida. El agua también representa la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Y eso hace que haya una distinción entre aquel que conoce a Dios y aquel que no conoce a Dios. Hay una distinción en aquel que vive de acuerdo a los principios y aquel que no vive o que no conoce los mandamientos divinos. Dice que el Señor hace que su pueblo sea un pueblo sabio, inteligente y entendido. Levante su mano y diga, sabiduría, inteligencia y conocimiento para mi vida. Pero también el agua representa la limpieza en nuestro caminar. Juan capítulo 13, versículo 5, vemos cómo el Señor le lavó los pies a los discípulos. Eso nos habla de una limpieza en nuestro sendero. Levante su voz y con fuerza diga, yo camino por el sendero de la vida. La alegría, la paz, la verdad y la justicia. Pero también el agua representa el carácter de servicio. La mayoría de las personas quieren ser atendidas, servidas. Quieren que se les atienda, que se les sirva. Y el Señor nos enseña que los hijos de Dios debemos de tener un buen carácter de servicio. Dame de beber, dijo el Señor. Si tú supieras, si tú conocieras quién es quien te dice dame de beber, si tú supieras quién es el que te dice quiero que me sirvas, si tú supieras quién es el que te dice quiero que vayas a predicar, si tú supieras quién te dice quiero que me atiendas, quiero que ayudes, quiero que colabores en la obra de Dios, dice, tú le habrías dado agua. La samaritana no sabía quién le estaba diciendo dame de beber. La samaritana no sabía quién le estaba diciendo quiero que me sirvas, quiero que me atiendas. No lo sabía. Se puso a interferir en su pensamiento diciendo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua si yo soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. ¿Cómo tú me pides que yo sirva si yo soy fulano de tal? ¿Cómo quieres que yo sirva si yo tengo cierta preparación? ¿Cómo quieres que yo sirva si yo tengo cierta vocación? ¿Cómo quieres que yo sirva si tanto tiempo me tocó prepararme para tener una profesión? Ese es el pensamiento samaritano. Pero cuando tú entiendes que el Señor te dice dame de beber, tú le vas a dar el agua de tu vida, pozos de agua vivas, diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, habla que tu siervo escucha. ¿Habrá alguien que quiera servirle a Dios? ¿Habrá alguien que quiera de darle beber agua a nuestro Señor? Ese es el espíritu de servicio.
Pero también el agua representa la alegría. El secreto de la alegría y el regocijo dentro del hogar. El agua representa esa transformación que Dios hace en los matrimonios. Se acabó el vino, dijo el Señor, llenen esas tinajas de agua, y las convirtió en vino. Porque el agua representa la alegría, representa la sabiduría dentro de un matrimonio, dentro de una familia. Dios le da sabiduría al hombre cómo tratar a su esposa. Dios le da sabiduría a la mujer cómo tratar a su cónyuge, a su esposo. ¿Verdad que sí? Dios otorga prudencia, Dios otorga ese dominio propio. Porque ninguno de nosotros está exento que dentro del hogar haya una diferencia. Pero como el hombre es muy sabio, no pelea sus derechos. Dice, no, yo tengo un espíritu de servicio. La mujer, como es sabia, no pelea sus derechos, sino dice, yo tengo un espíritu de servicio. Pero la mayoría de nosotros queremos construir nuestro ego, queremos construir nuestra torre para que se vea, es que yo soy el que provee, yo soy el mero mero, yo soy el jefe de familia, yo soy el que da las últimas órdenes. No es así. En el camino de Dios tenemos que transformar el agua en vino, en alegría, que nuestras reuniones sean en armonía, que degustemos una comida, que degustemos una reunión, que degustemos una convivencia, y no estar en una reunión donde nos estamos viendo así con ojos que parecen espadas, queriendo destruir al otro. Y mira ese cómo se cree, y mira la otra cómo se viste, y mira el otro, y ya viste sus zapatos, y ya viste fulano, y ya viste sutano. Ese tipo de reuniones nos enferma. Pero el Señor dice, ustedes son un linaje escogido, ustedes son un pueblo elegido, ustedes son un pueblo que se distinguen porque celebran. Bienaventurado el pueblo que conoce lo que es la voz de júbilo. Bienaventurado el pueblo que conoce lo que es la celebración, el grito de alegría, el grito de júbilo, el rugido de león. No, ahí sí ya. Pero el agua en la Biblia también, hijos, representa el GPS espiritual. Ezequiel 47 dice que ese GPS, esa agua te toca primero los tobillos, después las rodillas, después la cintura, y después es el nado completo. Qué hermoso que Dios nos dirija, qué hermoso que el Espíritu de Dios nos diga, no vayas allá, te impida un viaje, te impida una convivencia, te impida una salida. Que el Señor te ponga un estorbo y diga, no vas a ir. ¿Pero por qué no voy a ir? No, y te sales y el carro está ponchado. No vas a ir a esa reunión. ¿Pero por qué si... Y tú peleas internamente, y Dios sabe que te está librando de un accidente, Dios sabe que te está librando de un peligro, Dios sabe que te está librando de un pleito, Dios sabe que te está librando de un robo, de un asalto. Hay muchas maneras de cómo Dios nos muestra. Necesitamos esa guianza, ¿no? Necesitamos ser prevenidos antes. Levante su mano y diga, Señor, guíame a toda verdad. Que tu Espíritu Santo me guíe a tierra firme. Pero el agua en la Biblia también representa la bendición material. Pues yo lo he dejado hasta el último. Porque nuestro enfoque debe de ser lo primero, su palabra, el Espíritu de Dios, buscar la sabiduría, la limpieza interna, el servicio a Dios, la buena armonía en el hogar. Ser dirigidos por el Espíritu de Dios, y eso garantizará que entonces grande lluvia se avecine, grande lluvia venga, grande bendición venga, gran derramamiento de bendiciones sobre tu vida. Vamos, diga conmigo, me estableceré y prosperaré.
Ahora vamos a hablarlo de manera presente. Me establezco y prospero. La prosperidad viene a mi vida. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros comprendemos la importancia de construir nuestra vida cuidando el fluir de esa agua viva en nuestro ser interno, debemos de manifestar un gran anhelo, como lo decía el rey David: una cosa he pedido a mi Dios y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Y el Señor Jesucristo nos dio un principio para que las cosas sucedan de manera sobrenatural. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Y si dice las demás cosas, es todo lo que tú anhelas en tu corazón, todo lo que tú anhelas en tu vida. Cuando en los tiempos en el cual iba a venir nuestro Señor Jesucristo a la tierra, nos damos cuenta cómo el trabajo de los ancianos, los fariseos, los sacerdotes, estaban en un descuido muy grande. Estaban descuidados en sus tareas, descuidando el enfoque de considerar a Dios en su vida cotidiana. Dice la Escritura que unos sabios del oriente llegaron a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Y cuando llegaron esos sabios al palacio de Herodes, porque por deducción se entiende que si era el nacimiento de un rey, tenía que haber nacido en el palacio, ¿no? Fueron ante Herodes y le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Fueron a buscar a Jesús. Pero narra la Escritura que eran sabios. Levante su mano y diga: dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y con toda su fuerza diga: enséñame, Padre, a contar los días, de tal modo que traigamos sabiduría. Quiero cuidar a mi familia. Quiero cuidar los tiempos. Quiero cuidar tu presencia. Fíjese, escucha Herodes que ha nacido un rey. Escucha Herodes que ha nacido el rey de los judíos. ¿Qué cree que sintió Herodes cuando escuchó esa declaración de los sabios? ¿Se alegró? ¿Celebró? ¿Hizo una gran fiesta? No, se molestó y comenzó a investigar con los ancianos, los sacerdotes, con los fariseos de ese tiempo, y dijeron: ¿qué dice la profecía? ¿Qué dice el libro sagrado? ¿En dónde iba a nacer? Y entonces
el mundo o el grupo de los religiosos de ese entonces estaban descuidados. Este tiempo que estamos viviendo, amado pueblo de Dios, debemos de prestar atención a los tiempos que vivimos y que no nos vaya a suceder lo que le pasó a los sacerdotes, a los levitas, a los ancianos, a los escribas, a los fariseos de ese tiempo. No sabían que ya había nacido el Mesías. No sabían que el Señor ya había nacido. Él ya había nacido, y los que supieron esto fueron los sabios. Y los sabios dice que eran del oriente. Levante su mano y diga conmigo: Padre del cielo, enfocaré mi visión, enfocaré mi mente en el Quedem, en el oriente, donde sale el sol. Porque, hermanos, hermanas, si nosotros nos desconectamos, entonces estaremos viviendo solo una vida religiosa, sin la vida de Dios, sin ser un pozo de aguas vivas. Tengo aquí un listado en donde el Señor envía este mensaje para cada uno de vosotros, porque usted es un pueblo escogido por Dios, redimido por Dios. Y Él te dice lo siguiente: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Vuelvo a decirlo porque creo no lo entendieron. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Tenemos esa puerta abierta. Tenemos ese acceso. Búscalo. A la hora que tú quieras tener ese encuentro, lo puedes hacer. Búscalo por la mañana, al atardecer, por la noche. Búscalo, porque Él se dejará encontrar. Estamos en un tiempo en donde la cortina se ha abierto, el acceso al trono de la gracia se ha abierto para que los hijos entremos y estemos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y te dice lo siguiente: pon tu delicia, deleítate a sí mismo en el Señor. Que tu delicia sea su presencia. Que tu deleite sea regocijarte en Él. No podemos imaginarnos cómo es Él, porque Él es un Dios enorme, grande. Pero la Escritura nos habla que nuestro Señor Jesucristo vino a ser la imagen del Dios invisible. Nos da la oportunidad de imaginarnos, abrazarlo, estar junto a Él como un niño que está en su regazo, lo decía el rey David. Nos da la oportunidad de poder estar recostados en Él y decirle: mi deleite eres tú, Señor. Mi delicia eres tú. Y cuando tú pones tu delicia en Él, dice que se activa la puerta de la abundancia. Y Él dice que te dará las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él, gózate en Él, celebra en Él, porque Él se manifestará de manera gloriosa. Lo testifica David y dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró
de todos mis temores. A veces viene el diagnóstico de la enfermedad y te dicen: Señor, usted ya está enfermo de por vida. Usted ya no tiene alternativa. Usted ya está a punto de morir. ¿Y cómo es que camina? ¿Y cómo es que se sostiene? Si sus niveles están pero elevadísimos. Y sales de ahí temblando. No ibas temblando, sales temblando porque te dijeron que estás acabado. Ese es un temor. Y entonces comienza el acoso, comienza la sombra de la muerte a querer opacar tu ánimo. Y cuando el Señor te dice: búscame, tú me vas a buscar y me voy a dejar encontrar. Y testifica David, dice: yo busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Porque Él te dice: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza. He aquí que los que contienden contra ti los buscarás y no los hallarás, porque yo soy tu amparo, tu refugio, yo soy esa torre inexpugnable. Bendito nuestro Dios. Y sigue testificando David y dice: los que a Él miraron fueron iluminados. Diga con toda su fuerza: la luz de la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento entran por mis oídos, mis ojos, mi boca, mi nariz. La iluminación. ¿Y qué sucede cuando tu vida está iluminada? Dice ahí: sus rostros jamás serán avergonzados. No pasaremos vergüenzas, porque Dios es quien ilumina tu vida. Y cuando entendemos esto, esto quiere decir que te hace invisible a la vista de los adversarios. La luz enceguece a los adversarios. La luz opaca la visión de la adversidad y a ti te hace resplandecer. No sé si usted le crea a la palabra, pero Dios te hace invisible ante la adversidad. Y termino con este texto, Amós 5:4, porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Habrá alguien que quiera enfocar su mirada en el Dios de la gloria y que Él envíe su agua viva, que fluya en tu ser interno? No estaremos exentos de que a veces te metan al pozo de la desesperación. Pero el rey David dijo: pacientemente esperé en el Señor y Él me sacó del pozo de la desesperación. No estamos exentos de que la traición, el abandono o la ingratitud hagan que te metan al pozo también, como a José. Pero Dios permitió que aún en ese pozo lleno de serpientes y escorpiones, Dios libró a José de cualquier veneno que imperaba en ese pozo, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No estamos exentos de que nos metan al foso de los leones, pero el Señor enviará a su ejército angelical
para que cierre la boca de los leones y podamos decir, cuando nos preguntan, ¿todavía permanece tu fe firme en tu Creador? Podamos decir, sepan que el que me ha levantado, me ha guardado, me ha protegido, ha abastecido, me ha sanado, es el Dios Todopoderoso, al cual le damos la gloria, la honra y toda exaltación. ¿Quiere celebrar? Puede gritar, puede ovacionar, puede decir gracias, Padre. Puedes abrir tu boca y decirle gracias por la salvación. Gracias porque tú permites que yo logre mis objetivos, tus sueños, tus anhelos, las peticiones de tu corazón. Eso que parece imposible de lograr, déjame decirte, porque el Señor dio esta palabra para esta reunión, déjame decirte que te vas a asombrar de cómo Dios te responde de una manera sobrenatural. Te vas a asombrar de cómo Dios te envía respuestas sobrenaturales. Te vas a asombrar de cómo Dios abre la puerta y encuentras alternativas para ese problema que ha estado oprimiendo tu vida. Te vas a dar cuenta cómo en el estudio que vuelvas a hacer de tu salud, los niveles y el buen funcionamiento de tu cuerpo te dirán, ¿qué se hizo? ¿Qué le pasó? ¿A quién le dio el tratamiento? Y tú le dirás, porque tienes que decirlo, el Señor es mi sanador, el Señor es mi redentor, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la fortaleza de mi vida, Él es el que me ha sacado del pozo de la desesperación. Levante su voz y dele gracias a Dios. Gracias te damos. Gracias te damos, mi Padre. Gracias. Tenemos clara convicción. Tu palabra es viva y eficaz. Queremos, mi Dios, estar apegados a ti. Queremos vivir cercanos a ti. Queremos que tú estés con nosotros y nosotros en ti. Porque tu palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Queremos que de nuestro ser interno fluya fuentes de aguas vivas. Queremos ser, Señor, siervos, siervas, que emitamos palabras de bendición, de fortaleza, de consejo. Aquí tienes a tu pueblo, aquí tienes a tus hijos. Cubre, protege.